Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este segundo vídeo tutorial de este Cineforum a distancia. Este es el segundo vídeo que vamos a hacer, la segunda clase, ¿vale? Desde Jordania nos vamos a ir ahora sí al continente europeo. Vamos a venirnos un poco más cerca y hoy vamos a ver una película llamada It's Not the Time of My Life. Es una película muy pequeña, de 80 y pocos minutos, 83 minutos creo recordar, eh, rodada, digamos, de una manera muy peculiar. Sin embargo, antes de meternos en lo que es la harina de esta película, vamos a hacer un poco de mapa, sobre todo del país donde nos situamos para esta ocasión, y un poco vamos a reflexionar acerca de qué o cuáles son los factores notables a la hora de valorar esta producción. El cine húngaro, hemos visto, no recuerdo haber visto películas húngaras, no recuerdo películas polacas, alguna soviética y sobre todo de la órbita de alrededor de lo que es el antiguo, películas austriacas, seguro que alguna hemos visto. No hemos visto cine búlgaro ni cine rumano. Hemos visto cine de los alrededores, pero de esta parte del este de Europa no hemos visto muchas cosas. Tampoco porque no nos llegan demasiadas directamente a las salas, ni tampoco, que sepamos, a los festivales. Bueno, que sepamos, no llegan tantas como podría resultar. Es verdad que el cine rumano tiene bastante más predicamento, porque el cine rumano siempre es tiende un poco más hacia la espectacularidad de las formas y de las técnicas frente a otros tipos de cine, como por ejemplo puede ser, en este caso, el cine búlgaro o el cine húngaro. Hoy nos vamos hasta Hungría, que es un país muy peculiar, sobre todo porque digamos que tiene una iniciación al cine bastante tardía. Hace un par de años, cosas así, estuvimos viendo una historia de varios países, sobre todo en su concepto de cuándo se desarrolla el cine en esos países, y lo que obtuvimos fue que entre 1900, o sea, 1895 y 1900, la mayoría de las producciones nacionales ya empezaban a ser algo más que un mero espectáculo consolidado. Ya hablábamos de estudios, hablábamos de iniciativas ya incluso nacionales para protección al cine, y Hungría es uno de esos países que cuya cinematografía nace con posterioridad. En este caso hablamos del año 1912. Se está hundiendo el Titanic en Inglaterra, en algún lugar del Océano Atlántico, y los húngaros empiezan a hacer cine en ese preciso instante, con lo cual, digamos que no es bastante tardío. En este caso, hablamos de producciones incluso en Latinoamérica, que son establecimiento de estudios que son bastante anteriores que lo que le sucede a los húngaros, perdón. Eh, Hay un rasgo definitorio del cine de Hungría, que es que, por lo menos hasta el año 95, que empezaron a verse influenciados por determinadas vanguardias fruto de la tradición clásica del cine europeo, en Hungría no podemos hablar, no tenemos constancia de que hayan sido un cine que se viera influenciado por movimientos eh, coetáneos, contemporáneos en ese momento. Son una cinematografía que presta siempre muchísima atención a su historia, que reflexiona mucho sobre su historia, que piensa sobre su pasado y que intenta dar con las claves de qué sucedió, por qué sucedió, en qué momento sucedió, a quiénes afectó, es decir, efectos, consecuencias y orígenes de los hechos que más les han marcado a lo largo de su historia. No en vano, la historia de Hungría es bastante peculiar, porque han pasado hasta el siglo XX. Recordemos que el Imperio Austrohúngaro fue uno de los más importantes en el concierto mundial y especialmente en Europa. Y entre el año 1918 y el año 1919 sufren tres cambios de régimen. En el año 18 se cae la monarquía de los Habsburgo, ya deja de gobernar Hungría y se pasa a una república que a su vez cae en manos de otra república de corte comunista. Una república, digamos, en primer lugar, una república al uso, dirigida por tecnócratas del país en ese momento, pasa a ser una república en manos de incluso vamos a decirlo, un adelantado incluso a Lenin. Recordemos que la revolución rusa acaba en 1919 y que
en Hungría ya un año antes existen movimientos comunistas que implementan la dictadura, o sea, perdón, la república en Hungría. ¿Qué pasa después? Justo antes de que termine 1918, alguien decide que ese sistema no va a ningún sitio e implanta una cosa que luego la historia dio en llamar el terror blanco. El terror blanco fue una protodictadura fascista, la dictadura de corte fascista, como las que se vieron luego en Italia o en Alemania, y esa dictadura fue la que gobernó Hungría hasta el año 1946, es decir, un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hungría fue un país que colaboró con los nazis. Hungría, si algo tiene, es que a lo largo de muchas producciones que se han tenido lugar han tenido lugar a partir de los 60, 70 y hasta nuestros días, es un cine que a través de sus reflexiones lo que pretende es dar una salida a todas esas cuestiones que impidieron vislumbrar en aquella época qué estaba sucediendo realmente para orquestar y organizar determinados actos en contra de los que escapaban de la Alemania nazi o incluso de los que conseguían salvarse de lo que sucedía, por ejemplo, en países como Polonia. A partir del año 46, es verdad que no tenemos una demostración de que la cinematografía húngara sea muy prolífica, pero es verdad que a partir de los 70, 80 empiezan a aparecer nombres como por ejemplo István Szabó, Miklos Sanso y el más importante de todos, que es Béla Tarr, que es el que más nos ha llegado hasta nuestros días, El hombre de Londres, Armonías de Versmixter, creo que es la película, incluso El caballo de Turín, o Satán Tango, que es una película que además creo que son 5 horas de película. Filmin la reestrenó restaurada hace poquito en el Atlántida Film Fest de en el DEA 2020, y la verdad es que son películas densas, complejas, pero también con una, digamos, querencia por seguir planteando respuestas a esas preguntas que en cierta época se quedaron sin resolver. Si volvemos al pasado, es decir, en el año 1919, podemos decir que ya en el 19 está constituida esa república de corte, república de corte neofascista, fascista, y muchos cineastas, muchos actores de los que vivieron en aquella época tuvieron que emigrar. Por ejemplo, actores Bela Lugosi, al que los que tengáis más memoria o más, digamos, querencia por el cine de terror, reconoceréis por ser el primer Drácula que hubo en la historia del cine. El Drácula de Todd Browning en el año 31 era Bela Lugosi, al que luego Tim Burton rindió homenaje en la película Ed Wood del año 94, interpretado por Martin Landau. Que además, si no recuerdo mal, ganó hasta el Oscar por esa interpretación. La verdad es que está muy bien, y Ed Wood es una peli muy, muy recomendable. A priori Tim Burton no nos podría resultar un director demasiado apetecible en determinados momentos, pero esta película la verdad es que para mí es de las mejores que tiene. Esto en lo referente a Bela Lugosi. El siguiente es Peter Lorre. Peter Lorre es un actor muy conocido. Casablanca, trabajó en muchísimas películas de Alfred Hitchcock, era el protagonista de M, el vampiro de Düsseldorf. Primero estuvo en Alemania, luego estuvo en Francia y luego se fue a Estados Unidos, donde ya trabajó el cine de terror, trabajó en el cine de suspense e incluso fue director, y también participó en diversos aspectos técnicos de las películas que hacía en Estados Unidos y en Inglaterra, y en Francia. Antes ya había habido emigrantes desde Hungría, viendo lo que estaba pasando, lo que iba a suceder, se fueron a Estados Unidos. Es el caso, por ejemplo, de Adolf Zukor, que en el año 12 fundó Paramount Pictures, fue uno de los que pusieron las primeras piedras de los grandes estudios en Hollywood, y en este caso Zukor fundó la Paramount Pictures en 1912. Posteriormente, Alexander Korda también salió de Hungría, ya más adelante, más cercana a esta república, y se fue a Inglaterra. Fue uno de los primeros productores, uno de los primeros grandes productores ingleses, fundador de London Films, que fue la primera gran productora del cine británico y que luego acabó produciendo éxitos y películas tan importantes como El tercer hombre, por ejemplo, o películas de Alexander McKendrick y de adaptaciones de Graham Greene, por ejemplo. Luego tenemos a otro, quizás sería el húngaro ilustre, que es Michael Curtiz. Michael Curtiz
que empezó haciendo Los crímenes del Museo de Cera, luego acabó haciendo Casablanca y luego empezó una carrera en Estados Unidos, pero sobre todo se le recuerda por ser el director de una película tan imprescindible como es Casablanca a la hora de entender la historia del cine en su contexto dentro de los finales de los 30, principios de los 40. Esto más o menos es un pequeño paisaje, más o menos lo más diáfano posible de lo que sucede en esa Hungría hasta el nuevo milenio, hasta la llegada del año 2000, cuando directores ya jóvenes empiezan a estudiar cine, empiezan a darle la vuelta a todo lo que hacían los autores que estaban consolidados en Hungría. Y digamos que aunque la producción de cine en Hungría no es muy alta, es decir, no hay una industria del cine muy potente, en Hungría lo que se hace, que de hecho es un dato curioso porque el 0,5 del Producto Interior Bruto, es decir, unos 636 millones de euros, proceden de la industria del cine pornográfico. O sea, tienen más industria de cine porno que de cine convencional. Entonces, digamos que a base de presentar en festivales, a base de darse a conocer a través de este tipo de certámenes, pues el cine húngaro convencional ha logrado salir un poco más adelante. Pero es verdad que no tenemos tampoco muchas muestras actuales que no sean pues las propias que nos van llegando en los festivales, sobre todo el de Locarno, que es el más importante a este nivel en aquella zona, y películas como por ejemplo esta de hoy, It's Not the Time of My Life, o las de Kornél Mundruzko, que es otro de los directores clave de la nueva ola húngara, podemos llamarla así, que además ha hecho dos películas, una que es White God, sobre una rebelión de unos perros, digamos que es Espartaco, pero con perros, una cosa muy curiosa y muy, muy peculiar. Y luego hizo Jupiter's Moon, que es una peli un poco más extraña, pero Mundruzko, que además ahora creo que ha concursado en Venecia con su última película, consiguiendo incluso el premio a la mejor actriz, con lo cual es un director que sigue estando en boga, pero ya creo que ha dejado de hecho, creo que esta última película de Mundruzko lleva bandera canadiense, con lo cual, digamos que son directores que tienen que emigrar para poder sacar adelante sus producciones. La de hoy, It's Not the Time of My Life, puede recordarnos es verdad que hay muchas influencias de muchos directores. Está Woody Allen, por ejemplo, con Un Dios Salvaje, o Roman Polanski con Un Dios Salvaje, o las películas de Woody Allen del estilo Maridos y Mujeres. No es tan agresiva como Maridos y Mujeres, ni es tan cínica como Un Dios Salvaje, que recordad que está basada en la obra de Yasmina Reza, pero digamos que esta película mantiene un sello propio. Una cosa muy curiosa, antes de que veáis la película, sobre todo para que os fijéis, ya os daré las explicaciones pertinentes, pero normalmente las películas suelen tener uno, a lo sumo dos directores de fotografía. La idea es que se tenga un operador, un director de fotografía, para que la película tenga pues una misma tonalidad, una misma fotografía, una misma luz, unos mismos enfoques, y que cada uno, si trabajan dos o tres, pues imaginaos si cada uno tiene un enfoque con respecto a cómo entran los blancos por una ventana y cómo la cámara tiene que pasar de una estancia a otra, y ese cambio pues no se ilumina de la suficiente manera, o uno cree que las sombras tienen que predominar sobre las luces, etcétera. Normalmente en el cine, ya os digo, es un director de fotografía para toda la película, que además es un colaborador muy estrecho del director, pero en este caso la película, y cuanta menos información busquéis, mejor, así os dejáis llevar por lo que vayáis viendo y las sensaciones que vayáis teniendo con respecto a la película. La película It's Not the Time of My Life, la que nos toca este viernes, está operada por 13 personas. Son 13 directores de fotografía, 13 operadores los que hacen la iluminación de esta película. Ya os digo, mi consejo, que la veáis despacio, que la veáis si queréis, son 80 minutos, es muy poco, pero podéis verla de una manera más atenta, a lo mejor en varias partes, para poder, a lo mejor en 3 partes, a lo mejor de 40, 20 minutos cada una, 25 minutos cada una, para que logréis, digamos, vislumbrar los tipos de planos que hay, los tipos de luces, los tipos de punto de vista, las angulaciones, etcétera, e intentéis jugar con ese saber que hay 13 directores de fotografía detrás de esa película. El director, el protagonista y el guionista son la misma persona. Está rodada en su casa con parte de su familia, con lo cual digamos que hay más complicidad a la hora de hacer esta película. Pero sobre todo fijaos en cómo la iluminación es
fundamental en esta película, en quién coge la cámara. Recordad que un director de fotografía generalmente tiene que conocer los movimientos que va a hacer la cámara. Al fin y al cabo, él es el que está operando la película, es el que, digamos que es el encargado de la iluminación, de los enfoques, de los puntos de vista, y el director explica lo que quiere, pero son ellos los que ejecutan esos deseos del director. Entonces ya os digo, vedla tranquilamente, es muy cortita, es lo bueno, y la verdad es que la historia se lleva bastante, bastante bien. El viernes que viene, que creo que es día 30, si no me equivoco, sí, ya empiezo yo con mis líos mentales de grabo el vídeo para un día, pero la película se pone al siguiente y luego tengo que grabar el siguiente vídeo para el siguiente día. En fin. Entonces, la veremos el día 30, os contaré pues recovecos de la película e intentaremos comentar pues escenas que nos han llamado la atención, planos, puntos de vista, enfoques, desenfoques, cómo utiliza determinados personajes, cómo ilumina esas acciones que están sucediendo y los entresijos de guión. Ya os digo, es una película muy teatral, es una película encerrada, realmente no vemos la calle prácticamente en ningún momento, que yo recuerde en ningún momento, y ya está, simplemente eso, disfrutadla, que son 80 minutitos. Y si os atrevéis a verla entera, estupendamente. Iba a hacer un taco, pero no, estupendamente. Y si no, pues eso, en 2-3 partes yo creo que la veis bastante, bastante guay. Así que nada, que nos vemos en la siguiente. Y nada, sed muy felices, tened mucho cuidadito y nos vemos pronto. Un beso, un abrazo.